Las personas que hemos migrado pasamos por diferentes etapas y esto depende o puede repercutir en las decisiones que tomemos en el futuro. Entonces en este video les voy a hablar y les voy a contar también mi experiencia en estas etapas y creo que esta información les va a ayudar a más de alguno que ya ha migrado y siente que este lugar u otro país no les gusta y quieren, bueno, volver a sus países. Bueno, este video lo decidí hacer por algunos comentarios que he recibido de personas que viven aquí en Suecia y que no están muy contentos bueno, con el país. A lo mejor sienten que este no es su lugar o sienten, no sé, las ganas de regresar a sus países. Bueno, y les quería contar que eso es un proceso normal y es algo que la mayoría de las personas que migran lo viven en algún momento. Entonces yo les voy a explicar de qué se trata esto ahora. Y este modelo está compuesto de 5 fases y son las que vamos atravesando a medida que va pasando el tiempo en el nuevo país. La primera fase de este proceso de aclimatación a un nuevo país empieza por la luna de miel, que comienza antes de llegar a un país o al comienzo de cuando uno llega, y es en donde uno encuentra todo hermoso, todo magnífico, todo es perfecto. Entonces eso hace que uno tenga pensamientos muy positivos del lugar al que uno llegó y uno siente bienestar de esto. Y esto generalmente pasa cuando uno va de vacaciones a otro país. Que generalmente uno va de vacaciones y todo es bonito, bueno, a menos que pase algún percance, pero todo se encuentra bien y nos gusta, esa es la idea de las vacaciones, sobre todo cuando uno sale fuera del país y va a conocer lugares nuevos. Y las vacaciones es más que nada eso, una fase uno con esteroides, porque ahí uno puede gastar, uno, qué sé yo, se puede dar muchos lujos y uno sabe que va a tener que volver a casa luego y no pasa nada. No hay que enfrentarse a todos los problemas que hay en el país al que uno visita. Entonces esa es la fase uno y en mi caso fue un poco distinto porque yo en mi país estaba bastante bien económica y profesionalmente, me estaba desarrollando bien. Entonces yo no vine a Suecia buscando alguna alternativa económica, solamente llegué por casualidad en realidad, porque nunca había pensado salir del país, nunca me imaginé que iba a salir. Y son cosas que pasan, y uno con el tiempo las acepta, ¿no? Pero como les digo al comienzo, solamente bueno, venía a visitar la que es actualmente mi mujer. Entonces, más que nada, el propósito era ese, más que venir a conocer el país o a lo mejor quedarme aquí, porque nunca lo pensé al comienzo. Y creo que eso también me quitó un poco eso de la luna de miel al comienzo. O sea, cuando yo llegué, nunca pensé que me iba a quedar y era un lugar nuevo, bonito, pero desde el comienzo habían varias cosas que no me gustaron. Por ejemplo, yo llegué en agosto y había mucha luz afuera y me costaba dormir por la luz. Todo el tiempo había luz. Los días duraban mucho. Y lo otro era la humedad y el olor de la ciudad. Era bastante diferente a Santiago. Yo vengo de Santiago. Hay mucha contaminación, el aire está muy contaminado, pero el olor es diferente. Y aquí uno llega, por ejemplo, a la naturaleza y mucha humedad bueno, aquí está lleno de bosque y había un olor a pantano. Y ese era el olor que me molestaba. O yo por lo menos sentía que ese era el olor que había. Entonces me costó meses, si no años probablemente acostumbrarme a ese olor que había. Y no sé si después me hice inmune al olor, porque he viajado a otros países y a la vuelta no lo he sentido. A lo mejor en aquella época hubo mucha humedad. Pero como les digo, en aquella época cuando yo llegué, ya 16 años atrás, llovía mucho aquí en Gotemburgo. Y cosa que ha ido cambiando con el tiempo, ahora llueve cada vez menos. Y era una de las cosas que me molestaba. Que a lo mejor ustedes piensan que no es importante, pero como les digo, yo no venía con las intenciones de quedarme y no sé, uno se da la primera impresión no fue positiva, por lo menos en mi caso. La segunda fase de este proceso es la frustración. La fase número 2 es cuando ya uno empieza a ver que existen diferencias bueno, del lugar que tú vienes y pueden ser muchas las diferencias. Y puede ser, por ejemplo, el idioma acá en Suecia, el cambio del español al sueco, al inglés, es muy difícil, es muy complicado.
Y bueno, eso es una de las cosas que yo pienso que es lo que provoca el rechazo que existe hacia el país al comienzo. Es un periodo bastante largo que, bueno, se va reduciendo a medida que uno se va integrando un poco más. Generalmente cuando uno ha terminado de estudiar el idioma y ya sabes, por ejemplo, un poco de sueco, eso te ayuda a integrarte un poco al país y sentir menos esa frustración. Y también, bueno, hay frustraciones de tipo cultural, de todo tipo. Si, por ejemplo, eres una persona muy social, te vas a encontrar de lleno con que aquí en Suecia socializar no se hace mucho. Es muy distinto con los países latinos y entonces eso hace muy difícil la integración, por lo menos para las personas que vienen de, bueno, los países latinos. Que en esto incluyo, qué sé yo, Italia, España, Portugal y, bueno, todos los países de Latinoamérica. Y, bueno, todos los países en donde uno está acostumbrado a socializar. Fíjense, aquí en Suecia no se socializa mucho, por lo menos no al comienzo, y eso puede ser muy difícil para muchas personas. Pero en mi caso, como les digo, yo tampoco era una persona muy social, así que no me interesaba mucho socializar con el resto. Yo no venía a socializar aquí. Pero como les digo, pero mi caso puede ser distinto a otras personas que vienen, por ejemplo, por la situación económica o por cualquier motivo, a estudiar o cualquier otro motivo. En mi caso no me permitió vivir esos procesos en forma adecuada probablemente. Yo creo que viví el proceso, este proceso, la frustración, yo creo que lo viví alrededor del segundo o tercer año de que estaba aquí en Suecia. Que es cuando está ya, bueno, yo sabía un poco de sueco, pero te das cuenta que lo que sabes tampoco es suficiente para integrarte. Y eso yo creo que me frustraba bastante. Y como les contaba en otros videos también les decía que a mí me costó aprender sueco, así que eso me provocaba frustración. Y el hecho también de tener que trabajar en cosas que uno no estaba acostumbrado. Yo trabajaba en oficina, o sea, tenía un horario de oficina, estaba siempre cómodo en un escritorio y tenía trabajo de escritorio. Y tener que llegar, por ejemplo, a repartir diario o hacer limpieza, lo que uno llega cuando uno cambia de país así sin planear a lo mejor, o a lo mejor sin estudios. Y bueno, eso también provoca un choque bastante fuerte, un choque probablemente en la humildad de las personas. Entonces eso es lo que me pasó a mí. Al principio, como les digo, me costó bastante, o fue muy fuerte el choque para mí. Y este proceso más que nada comenzó a declinar cuando yo entré a estudiar. Y ahí ya me hice los planes de estudio, dije, ya voy a estudiar por lo menos aquí en este país, aprender lo más que pueda y, no sé, desarrollarme en ese sentido. Entonces ya tenía una meta, yo creo que cuando ya tuve una meta fija de qué es lo que quería hacer con mi vida, creo que ahí comenzó a fluir un poco mejor la situación. La tercera fase de este proceso es cuando ya uno no aguanta más en el país y te quieres volver a tu país, echas de menos y todo es malo, todo es feo, uno está deprimido. Es un escalón más bajo de lo que uno puede llegar. Desde el anterior que era, por ejemplo, la indiferencia o la frustración que genera el país. Después ya pasa la depresión. Por suerte yo no llegué a ese punto, nunca sentí ganas de volver, ya cuando habían pasado un par de años, 3 años, dije ya, ¿qué voy a hacer? Ya había comenzado a formar mi vida aquí y nunca he pensado de hecho volver a mi país. Y ya, bueno, ya después de 16 años uno ya está acostumbrado, o ya te ha sido mucho antes, no aguanta uno 16 años vivir aquí, si es que no te gusta del comienzo. Y si no, el que te aguanta 16, 20 años viviendo en un lugar que no le gusta tampoco es sano. O sea, por dinero te puedes buscar otro lugar que a lo mejor es mucho mejor y te ofrecen las mismas oportunidades. Pero como les digo, yo nunca sentí eso, nunca sentí depresión. Pero sí les digo el proceso anterior, que cuando sí estuve un tiempo en la fase 2 probablemente, que bueno, encontraba más que nada, como les digo, el tema del trabajo para mí me afectó. El hecho de, por ejemplo, tener que hacer trabajos que a lo mejor eran de menor calificación a lo que yo esperaba o lo que yo podía hacer. Y lo otro era el idioma. Pero yo sabía que eran cosas que iban a cambiar una vez que yo supiera el idioma y me pudiera integrar mejor. Porque estudios tenía, conocimientos también tenía. Y no iba a ser difícil encontrar algo, un trabajo mejor. Pero es algo que uno tiene que sacrificar al comienzo y algo que uno tiene que hacer aquí en Suecia es aprender el sueco. O sea, uno tiene que hacerlo si quieres tener un buen trabajo.
Y algo que yo le recomiendo a todas las personas que vienen llegando, preocúpense de estudiar, porque una vez que ya sepan el idioma, ya van a dejar de sentir que, ¿cómo se llama?, no pertenecen a este país. Les va a costar menos entender cómo funciona el país, cuáles son las reglas por las que se rigen. A lo mejor tú piensas que los suecos son poco sociales o son poco espontáneos, pero no es así. Una vez cuando uno ya conoce a sueco, a las personas, los suecos son como cualquier otra persona en otro país. A lo mejor tienen obviamente un poco de reticencia a la espontaneidad, pero una vez que tú tienes buenos amigos, ellos van a llegar a tu casa sin avisar, sin llamar. Mi mujer tiene una amiga sueca ya hace muchos años y ella a veces llega a la casa, golpea, toca el timbre y bueno, se queda conversando con ella porque sabe que, bueno, uno no... A lo mejor también puede ser porque nosotros no somos suecos y no esperamos que nos llamen o nos da lo mismo en realidad, porque es parte de nuestra cultura que si alguien llega lo atendemos, ¿no? Y es así como funcionamos. Pero de que son espontáneos, yo he conocido, por lo menos nosotros hemos tenido contacto con suecos que son personas espontáneas. Por ejemplo, los amigos de mis hijos, a veces los vamos a buscar a las casas de sus amigos y los padres de ellos nos invitan a tomar té o a comer o cualquier cosa, o hacer cualquier otra actividad. Entonces, no es que no sean espontáneos, es que toma tiempo y como les decía yo, cuesta entrar a los círculos de los suecos. Pero no es algo imposible de hacer, es algo que viene con el tiempo y sobre todo cuando uno ya ha aprendido el idioma y uno se acerca a ellos se van a acercar también. Entonces, a pesar de que nosotros tampoco buscamos mucho el contacto con ellos, porque nosotros no tenemos tiempo tampoco para socializar mucho, y esa es la razón de por qué tenemos muy pocos amigos de todo tipo, incluso chilenos tenemos solamente una pareja de amigos, pero eso también es algo que va dentro de tu carácter o de tu personalidad. Yo no soy una persona de muchos amigos y los pocos amigos que tengo me duran toda la vida. Incluso en Chile tengo 3 amigos, muy buenos amigos, a pesar de que no nos hablamos, que bueno, llamamos a veces o les escribo un mensaje cada año y yo sé que son mis amigos y si algún día vuelvo vamos a seguir con la relación que teníamos. Pero eso es algo que se da, que depende de las personas, qué nivel de amistad uno tiene con la gente. Y en mi caso, como les digo, mis amigos son amigos para toda la vida. Entonces me cuesta mucho que yo le diga amigo a alguien. El resto son conocidos y familia. Entonces, pero como les digo, eso depende de las personas. Hay personas que sienten mucha depresión o sienten mucha añoranza o anhelo de volver a sus países y esto debido a esto, a la socialización que están acostumbrados y aquí no se ve mucho, no se permite. Pero como les digo, sí hay aquí niveles de socialización y si eres latino, júntate con latinos y vas a poder por lo menos vivir la vida más o menos bastante parecida que en tu país. Pero como les digo, eso es algo personal y esa es parte de la tercera fase de la inmigración. O sea, la depresión que uno siente cuando ya sientes que este país o cualquier país donde hayas migrado no ofrece nada para ti y echas de menos tu casa, tus amigos, tus familiares, tu país. Entonces, esa es parte normal del proceso. Entonces, si tú lo estás viviendo en este minuto, bueno, lo único que les puedo decir es que es algo que va a pasar. Que va a pasar y como les digo, aquí por lo menos en Suecia yo pienso que está muy relacionado con el idioma. Sobre todo para nosotros los latinos, lo que les puedo recomendar 100% es que aprendan el idioma. Si aprenden bien el sueco, o relativamente bien, van a poder tener mucho mejor contacto con los suecos y tener amigos suecos. Y las personas suecas son tal cual como bueno, cualquier ser humano. Y te puedes encontrar con personas que les gusta socializar mucho y otras que no. O sea, es algo que se da en todos los países. Incluso yo en Chile, que se da mucho eso de socializar, por lo menos con la familia, yo no era mucho de andar socializando. Entonces, cuando yo llegué a este país tampoco me costó mucho por lo mismo, porque no soy una persona tan sociable. Pienso yo que fue una de las cosas que hizo que no me costara. Porque como les digo, los aspectos negativos, las cosas que me costaron aceptar, fue más que nada el tema del trabajo y el tema de tener que aprender un idioma nuevo. Porque al final estaba obligado a hacer algo que no quería. Entonces eso creo que fue una de las cosas más difíciles. No es lo mismo, por ejemplo, si tú vienes con la intención de mejorar tu situación económica y tú sabes que tienes que estar dispuesto a hacer lo que sea, a aceptar el trabajo que sea y salir adelante como uno pueda.
Entonces muy difícil para otras, por lo menos para mí que no venía con esa intención. Ni siquiera venía preparado a quedarme, pero me quedé al final. Pero les digo yo, por la fase 3 no pasé, o sea, nunca sentí depresión o que ganas de querer volver a mi país. Yo sabía que era un proceso y que iba a tomar tiempo, simplemente. Y eso es lo otro, hay que tener paciencia, ¿no? Si uno está en la fase 2, en la fase 3, y como les decía antes, tener una meta, creo que ayuda mucho a enfocarse, a dejar un poco de lado estos sentimientos negativos. Pues si tú tienes una meta es mucho más fácil vivir. La cuarta fase es cuando uno aprende métodos o formas de paliar esta situación, las partes negativas de la fase 2 y la fase 3. Entonces aquí uno ha aprendido, por ejemplo, un poco más del idioma, por ejemplo, en el caso de aquí de Suecia, si tú vienes de otro país donde no se habla sueco, y si por ejemplo ya comienzas a hablar el idioma, como les digo, tienes la posibilidad de conocer nuevas personas, incluso puedes conocer compatriotas o gente que viene de otros países latinoamericanos, en el caso de nosotros, que te puede ayudar a integrarte mejor a la sociedad, o por lo menos sentir menos las dificultades propias del aislamiento que se produce cuando uno vive en un país desconocido. Entonces, uno en la fase número 4 uno aprende estos métodos para poder seguir viviendo, llevar una vida relativamente normal, a pesar de estar en un nuevo medio ambiente. Entonces, esa es la fase 4 y como les digo yo, creo que mi fase 4 comenzó cuando comencé a ir a la escuela, empecé a hacer amigos en la escuela. No amigos, pero por lo menos conocidos y había gente con la que podía hablar. Entonces podíamos hablar de ciertas cosas. Y yo creo que eso es algo importante, algo que tienen que plantearse hacer. Si a lo mejor vienes a trabajar aquí a Suecia, a lo mejor deberías plantearte estudiar algo, una vez que ya tienes los papeles y todo, obviamente. Es mucho más fácil estudiar aquí en Suecia. O sea, tienen muchas posibilidades de hacerlo, tienen mucha ayuda. Ya les he hablado yo del CSN, le hice un video sobre eso. Y eso les permite, por ejemplo, trabajar a medio tiempo a lo mejor y estudiar también. Y yo creo que esas oportunidades que da el país, Suecia por lo menos, deberían tratar de aprovecharlas. Porque como les digo, ahí van a tener la oportunidad de socializar con las personas, de practicar el sueco a lo mejor, o el inglés si es que es en inglés. Y eso les va a ayudar mucho. Les va a ayudar mucho a sentir, por lo menos, que las cosas están un poco más normales o son más llevaderas. Entonces, es la fase número 4. Y por último está la fase 5, que es cuando ya uno se acostumbró a vivir en el país y a lo mejor ya tiene amigos nuevos, ya sabes el idioma, encuentras que este es un buen lugar para vivir, bueno, el país que hayas emigrado, porque no necesariamente tiene que ser Suecia. Y ya encuentras que el país donde vives es tu hogar. Sientes que ya eres parte del país, ya aprendiste a manejar la idiosincrasia o la forma de vivir de los suecos o de las personas que viven aquí, porque aquí no solamente viven suecos, o como les digo, del país en donde estás, de los anfitriones, podríamos decir. Entonces, ese es el último proceso, en la fase número 5. Bueno, hay mucha discusión sobre este modelo porque hay muchas personas que experimentan fases diferentes y puede que puedas repetir las fases, o sea, puede que llegue a un momento en donde ya has aceptado la cultura, por ejemplo, y hay algo que te hace llegar nuevamente a la fase 2 o a la fase 3. Y esto es algo que se da continuamente en el tiempo, puede ser cualquier cosa, o sea, por ejemplo, si ya estás acostumbrado al país, sabes el idioma, tienes amigos, tienes trabajo, ya tienes tu vida hecha aquí y, por ejemplo, muere un familiar, sientes mucha pena o la desconexión que existe, que se va produciendo con tu país, y eso puede hacer que vuelvas de nuevo a la fase 2 o a la fase 3. Entonces esto no es un proceso lineal y no es algo que se mantenga en el tiempo. Simplemente es un modelo y es más o menos lo que uno experimenta cuando uno migra a otro país. Creo que he vivido la fase 1, 2, la 4 y la 5. Creo que son las fases que yo he vivido. La 1 nunca, la fase número 3 nunca la he vivido, o sea, nunca he sentido depresión o angustia o querer volver a casa, nunca he sentido eso. Pero es personal, como les digo, tiene que ver también mucho con la personalidad de las personas. Soy una persona bastante positiva y siempre me he mantenido así. Creo que eso ayuda también. Ayuda y, como les digo, tener metas claras, sí. O sea,
proponerse hacer cosas y hacerlas, no simplemente tenerlas como meta o hacerse castillos en el aire. Es simplemente ponerse una meta y cumplir esa meta, y eso te va a llevar a otras nuevas metas que te van a permitir vivir en un país o en un lugar nuevo, y con el tiempo uno va a terminar acostumbrándose. Entonces, para mí Suecia es mi país ahora, pero voy a morir probablemente aquí, o a lo mejor me voy a jubilar en otro país, no sé, pero no creo que vuelva a Chile alguna vez en mi vida. O sea, de vacaciones, de visita a lo mejor sí, pero no a vivir, porque yo sé que ya las cosas han cambiado tanto que no es un país al que yo recuerdo, esa es la cuestión. Que con el tiempo uno idealiza las cosas y piensa que las cosas están mucho mejor en tu país, pero no es así, con el tiempo las cosas van cambiando. Y eso le pasó a un familiar nuestro que viajó después de, qué sé yo, 20 años, viajó a Chile y se encontró con un país totalmente diferente, la gente era diferente, todo era diferente, y cuando estaba allá echaba mucho de menos Suecia. Y algo probablemente que nos va a pasar a la gente que ya tiene su vida acá en Suecia. Uno termina acostumbrándose al sistema, al modelo que existe aquí, y bueno, con el tiempo uno echa de menos lo que es propio. Entonces es un fenómeno que ocurre después con los años, o sea, con mucho tiempo después cuando ya uno ha vivido o ha hecho su vida en este país. Nada, pues, y eso sería el video. Quería compartir más que nada este proceso, bueno, a lo mejor ayudar a muchas personas que ya están aquí en Suecia o en otro país y sienten que quieren, bueno, volver a sus países, y les quiero decir que lo que sienten en este momento es algo normal, es algo que todas las personas que hemos migrado probablemente hemos sentido. Y nada, que hay esperanza o hay luz al final del túnel, y es simplemente tratar de encontrar la forma de, bueno, seguir avanzando en este país, a lo mejor aprendiendo bien el idioma, a lo mejor estudiando o poniéndose metas de cualquier tipo, a lo mejor comprarse una casa o cualquier cosa. Pero algo o un objetivo uno tiene que tener en la vida, y sobre todo si uno está fuera de su país, para poder seguir viviendo, por lo menos al comienzo, por lo menos en el tiempo que está bien oscuro y que uno no ve todo negativo, o a lo mejor estás deprimido o echas de menos a tu familia y todo. Nada, les digo que a todos hemos vivido eso y que es normal, que si aguantas probablemente con el tiempo va a mejorar. Para algunas personas nunca va a mejorar, y eso es así. Hay personas que están aquí 20 años. Yo he conocido gente que habla mal del país que lo ha hospedado los últimos 20 años, 15 años. Y mi pregunta es, si no te gusta, ¿por qué no te vas? Si tú no te gusta un lugar, tú te vas, no te quedas sufriendo ahí. Al final termina envenenando tu mente, tu alma, porque si no te gusta algo los primeros años y tú sigues viviendo en el mismo lugar, y después de 10 años, a lo mejor 15 años después, sigue sin gustarte, nunca te va a gustar. Eso no va a cambiar. 5 años después de haber vivido acá, yo sabía que ya este era mi lugar y que aquí me iba a quedar. Lo que les puedo aconsejar a la gente que vive aquí, que no le gusta, o que vive en otro país al que emigraron, busquen otro país donde emigrar. Y yo sé que hay muchos factores que hacen que uno se quede en un lugar. Puede ser, por ejemplo, la conveniencia económica, o que tengas hijos y los hijos ya estén grandes o que estén creciendo en este país y te veas forzado a vivir acá. Pero como les digo, en algún momento ustedes van a tener la libertad de elegir salir de aquí o del país en donde están. Y lo único que les puedo recomendar yo es eso, que salgan de aquí, que no se envenenen la mente, el alma, odiando un lugar donde viven, porque no es sano. Y nada, pues ese era mi consejo, ese era mi video. Espero que les haya gustado, que les sirva a la gente que ya está viviendo a lo mejor en un país diferente al suyo, o a la gente que quiere viajar. Sepan que hay un proceso y algo que, como les digo, todos tenemos que vivir en algún momento, en mayor o menor medida. Como les digo yo, a lo mejor algunas fases yo no las viví, pero como les digo, todos somos diferentes, pero la mayoría de las fases las vamos a tener que pasar. Así que nada, ese es el video de hoy. Espero que les guste, que les sirva, y bueno, recuerden suscribirse y nos vemos en otro video. Chao. Jack it up.